Puse como nombre a este mensaje: con Cristo todo, sin Él nada. Mira el que está al lado tuyo o el que está detrás de ti y dile: con Cristo todo, sin Él nada. Yo puedo hacer preguntas, no vaya a levantar la mano, pero esta semana, ¿cuántos tuvieron dolor de cabeza? ¿Cuántos estuvieron enfermos? ¿Cuántos necesitaron 10 bolívares para el pasaje? ¿Cuántos necesitaron para comprar comida esta semana? ¿Cuántos se sintieron tristes porque alguien no les llamó? ¿Cuántos no se sintieron solos porque alguien que usted creía que iba a ir no pudo llegar? ¿Cuántos esta semana no se sintieron defraudados por alguien? Pero ¿a cuántos de esta semana tú amaste? ¿A cuántos de esta semana tú abrazaste? ¿Por cuántos tú oraste esta semana? Son cosas que tenemos que revisar cuando estamos en Cristo. Porque el versículo 4:13 de Filipenses me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como dije anterior, todo es todo. Hoy quiero hacerlo tipo estudio algunas partes, comenzando con el libro de de Filipenses. Este libro que ya sabemos que fue escrito por el apóstol Pablo y Timoteo, la escribieron alrededor de los años 60-62. Mientras estaba Pablo de arresto domiciliario en Roma, en espera de un juicio tras apelar al emperador romano Nerón. Ustedes saben que Pablo pudo salir libre de una vez, pero él no. A Pablo le dijeron: tú estás libre, tú te puedes ir. Pero Pablo apeló. Y entonces, como él apeló, tenía que tenerlo en esa particularidad. Así que, qué importante es entender algunas cosas en estos tiempos. Usted sabe que usted está escribiendo un libro todos los días. Sí, el hecho de los apóstoles, que muchos lo llaman el hecho del Espíritu Santo. Y usted todos los días está haciendo algo como si fuera un discípulo. ¿Por qué? Porque de usted se están fijando mucho. De usted muchos están esperando. ¿Sí? Aunque usted de repente no piense que alguien está esperando algo suyo, hay alguien que te está mirando para ver qué haces tú, para yo también hacerlo. Así que cuando vemos aquí a a Filipenses, que fue escrito a los creyentes de la ciudad de Filipos, situada al nororiente de Grecia, se hallaba a 16 millas, tierra dentro de la actual ciudad portuaria de Cabala. Y Pablo escribe desde Roma esta carta, porque él ve varias cositas que están sucediendo en esta ciudad. En esta congregación suceden muchas cosas. Dile al que está a tu lado: en esta congregación suceden muchas cosas. Y cuando Dios le dice por allá a Abraham: y te haré padre de multitudes, y será bendición ¿a quién? A la familia de las naciones. Y tú eres una nación. Al que está al lado de ti es una nación. Y haré de ti una nación grande. Hay que entender entonces que cuando estamos en Cristo y decimos esta palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces debemos entender que todas las cosas que nos sucedan vienen de parte de Él. No sé si usted lo cree así, pero qué importante es entender esto. En estos días comenzó la sub-17 y Brasil y Argentina perdieron en sus respectivos juegos. Y Venezuela ganó. Ustedes dirán: perdieron los mejores. Y Venezuela ganó. Quiere decir que es mejor todavía. ¿Por qué? Porque ganar o perder, necesitamos entender lo que es ganar y necesitamos que perder. Porque para el cristiano, hasta ganar, hasta perdiendo, se gana. Porque para el que está en Cristo, ¿qué le pasa al que está en Cristo? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Alguien se puso bravo contigo? Dale gracias a Dios. ¿Alguien no te pagó? Gracias, Señor, porque no me pagaron. ¿Alguien te gritó? Gracias, Señor. Qué importante es entender entonces que con Cristo todo, sin Él nada. Porque yo digo con Cristo todo y sin Él nada, porque si yo estoy solo,
solo voy a perder. Pero Jehová va delante de mí. Entonces, ahí es donde debemos entender que hay situaciones en la vida que debemos vivirlas para poder crecer. Cuando Pablo vio todo esto, escribió toda esta parte, era porque entendía hacia quién lo estaba escribiendo. El trasfondo histórico de este libro es en la iglesia de Filipos, que fue la primera en establecerse en Europa. Usted lo puede buscar en Hechos capítulo 16, del 8 al 40. Lo lee en su casa. Filipenses es llamada en algunas ocasiones epístola de la experiencia cristiana, porque trata de la conducta personal más que de la teología. ¿Sí? ¿Cómo está tu conducta hoy? ¿Cómo te portaste esta mañana cuando no te dieron café? ¿Por qué no me dieron café? ¿Cómo estuviste bravo cuando alguien se molestó contigo? Hay experiencias en la vida en las cuales debemos entender que Dios tiene un propósito para cada situación y en cada momento. Alguien te gritó y tú no aguantas un grito. Pero como estás en Cristo, respiraste profundo y dijiste gracias, Señor. O fuiste de la otra. Le gritaste más duro porque tú tienes garganta más fuerte. Ahí está Pablo escribiéndole a los filipenses, hablándole de esa conducta, más que de la propia teología. Su nota predominante es el gozo de la vida cristiana, y lo podemos ver en el mismo Filipenses capítulo 4, que dice, regocijaos en el Señor 3 veces a la semana. Ah, no, me equivoqué, menos que no es la Biblia, estaba leyendo aquí mis datos. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor. Hay que entender que debemos estar gozoso, con gozo. Y cuando dice regocijaos, es hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Gózate otra vez. Regocíjate. A pesar de que hablen mal de ti. A pesar de que alguien esté contra ti. Eso te va a llevar a vivir la vida que Cristo quiere para ti, para tu vida. Por eso es que yo digo, con Cristo todo, sin Él nada. Filipenses, entonces, como dije, fue llamada también como epístola de la experiencia cristiana. Todos tenemos una experiencia a diario. Porque trata de esa conducta personal. Y su nota predominante es el gozo de esa vida que tú debes tener como cristiano. Damos el ejemplo a nuestros vecinos. Cuando estamos gritando a nuestros hijos, que son unos peleles, que no saben hacer nada. Cuando estamos gritando al marido, que por qué no trae nada a la casa. O cuando estamos gritando a la esposa, que por qué no le lavó la franela si tenía que salir. Cuando pudo él haber agarrado su franela y mientras se bañaba, lavar la franela también. Porque nosotros los hombres también debemos hacer esa parte. Cuando yo con mi matrimonio al principio, con mi esposa, estábamos nosotros dos, yo ayudaba en todo. Y cuando empezaban a nacer mis hijas, ayudaba. Después que nacieron, que están las 3 grandotas, hago de vez en cuando. Pero ¿qué quiero decir con esto? Todo llega en su tiempo y en su momento. No quieras hacer todo de una vez. Deja que todo camine como debe crecer. Como lo dije, creo que fue el domingo pasado, hace 15 días, que recordé de mi jefa que me decía el paso a paso. Néstor, tienes que vivir el paso a paso. Vamos a ver, ¿qué vas a hacer primero? ¿Por qué esto no está aquí escrito todavía? Vamos a hacerlo, vamos a seguir. ¿Sabe una cosa? Yo lo hacía, pero de una manera diferente. Pero cuando empecé a escribir, yo dije, cónchale, qué bendición. Es saber que ahora tengo más orden por el paso a paso. ¿Cómo está tu paso a paso en tu vida? En tu hogar. Porque esa experiencia te vale mucho como esposo. Te vale mucho como esposa. Te vale mucho como hijo, como hija. En estos días estaba una jovencita en el colegio que quiere tener novio. Dije, hija, espere su tiempo. Espere su momento. Recuerden que aquí en la iglesia es hasta los 19 años. Aquí en la iglesia damos permiso después de los 19 años. Antes, nada. Ya había cambiado para 21 años, pero vamos a esperar más bien hasta los 19 años. Espere, analice y vean, porque usted tiene que pensar con quién se va a casar. Eso no es simplemente tener un novio por tenerlo. Usted tiene que cuidar su cuerpo. ¿Su cuerpo le pertenece a quién?
a Cristo. Y si el otro no tiene a Cristo, entonces ¿cómo puede vivir en ti? Aquí tengo bastantes jovencitos y jovencitas que tienen que revisar que primero sus estudios. Y Cristo debe estar en sus estudios. Cuando tú sacas ese 19, ahí está Cristo. Y ahí sí puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él fortalece cuando estás estudiando. Él te fortalece cuando estás pasando un trabajo, cuando lo estás haciendo. Hasta que lleguemos todos a la mentalidad de Cristo. Y si Él lo sabe todo, Él te va a dar a ti esa sabiduría para hacerlo. Filipos, la ciudad donde estoy hablando, que fue esa primera donde se estableció la palabra así, de esta manera, está en Macedonia, la parte norte de Grecia, que lo dije. Cerca del año 51 fue puesta esta ciudad. Qué importante, hermanos, es entender que usted como que es de lo que está en reto en este momento. ¿Sabe que el cristiano vive reto a reto todos los días? Por eso es que uno debe decir, con Cristo todo, sin Él nada. Porque hay muchas ofertas en el mundo. Muchas ofertas. Estaba escuchando a mi sobrina que acaba de llegar de Perú. Y decía que en las alcabalas, ni de Ecuador, ni de Perú, ni de Colombia, la pararon. Pero cuando llegó acá a Venezuela, contó 20 veces que la pararon para revisarla. O para preguntarle algo. Tenía un reto de que todo pasara. Pero estando ella en una de esas alcabalas, pararon a otro y le consiguieron 80 kilos de droga. No pasó la prueba. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque todos siempre estamos siendo detenidos. ¿Con qué? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo estuvo hoy mi temperamento? ¿Cómo estuve hoy en la respuesta que le di a mis padres? ¿Cómo estuvo en la respuesta que le di a mis hijos? ¿Cómo estuvo en la respuesta que le di a tal persona? ¿Revisaste? ¿Y te diste cuenta de que Cristo no estaba en esas respuestas o sí estaba en la respuesta? Porque la palabra dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Si estás pasando por momentos complicados en tu vida, paraos y está quieto. Y ve la salvación que viene de Jehová. Así como le dijo Dios a Josafat. Cuando tú estás en Cristo y estás restiado con Él, venga lo que venga, pésalo en el Señor. El primer punto, cuando estoy hablando aquí de los que son hacedores de discípulos, lo primero que digo de característica, ¿cuál es? Ser llenos del Espíritu Santo. Y si tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, sabiduría hay en ti. El fruto del Espíritu se mueve en ti. Si estás lleno del Espíritu Santo, hay ciencia en ti. Por eso es que con Cristo todo, sin Él nada. De repente pasas por una panadería y viste aquel cachito y están haciendo café con leche de esos espumosos. Pero te acercaste y no tenías plata. ¿Te molestaste? No. Ve, trabaja, trae plata y lo compras. Porque todo tiene un valor. Todo tiene su precio. Todo tiene su precio. Así que, qué importante es cuando entendemos esta parte. Cuando nos ponemos a entender lo que Dios quiere para nosotros. En esta parte quiero hablarles también de que debemos entender que esta epístola, cuando fue fundada en la iglesia por Pablo en el año 51, ¿y de quién está compuesta esta iglesia? De griegos y algunos judíos desanimados y creyentes. ¿Saben quiénes estaban en esta iglesia? Griegos y algunos judíos desanimados y creyentes. ¿Cuáles son sus fuerzas y sus debilidades? Su fuerza era la única iglesia que apoyaba a Pablo financieramente, bien madura, un ejemplo. Pablo le aconseja que se guarde de algunas cosas: debilidad, el orgullo y la división. Pablo también manda a esta iglesia que se cuide de la debilidad, el orgullo y división. ¿Sabes una cosa? En Cristo tú eres todo. Sin Él no eres nada. Pero eso no nos hace ser orgullosos, sino representar la vida de Cristo en la humildad, en la sencillez. No te creas más que los demás. Simplemente sé el Hijo de Dios. Simplemente
Sé esa persona que vamos a entenderlo, gloria a Dios. Qué importante, hermanos, es cuando podemos entender que tú estás revestido del poder de Dios si le sigues a diario. La iglesia de Cristo pronto será raptada. Yo pronto seré raptado de esta tierra. Yo seré raptado. Escuché una información anoche, me llamó un evangelista y me dijo, pastor, 5 naciones arábicas o de Arabia, árabes, thank you, árabes, le dijeron a Israel que si no dejaba de pelear con Hamas, ellas también iban a trabajar, iban a estar en contra de Israel. Y yo le dije, estaba conversando y le dije, no saben con quién se están metiendo, porque Israel nunca va a perder, ni siquiera en el Armagedón. Pero como esto es parte del reloj de la iglesia, quiere decir que el tiempo está cerca. Dile que está a tu lado, el tiempo está cerca. Tienes que aprender a vivir en santidad. Por eso la debilidad del cristiano aquí no debe permanecer. Tú no debes vender tu primogenitura. No debes vender tu primogenitura. Hay muchas banderas cristianas evangélicas que están saliendo hoy haciendo cosas que a Dios no le agradan. En una propaganda, no me acuerdo aquí, no me llega dónde fue que la vi. Hay una iglesia donde hacían malabares. Estaban montándose por los cielos. Dios mío, ¿qué pasa aquí en el mundo? El tiempo está cerca, hermano. El cristiano tiene que vivir en santidad. El cristiano tiene que aprender a decir, Dios me viene a buscar a mí. Porque yo lo digo, Cristo me viene a buscar a mí. Gracias, hermano, por darme respaldo. Gracias por respaldarme con ese amén. Pero yo te digo, a ti también Cristo te viene a buscar. Pero ¿cómo están tus vestiduras? ¿Cómo están tus vestiduras? Así que, hermano, esta iglesia apoyaba a Pablo financieramente. Era bien madura y era un ejemplo. Y Pablo le aconseja a eso, a que guarde de esas cosas, de la debilidad, el orgullo y las divisiones. Pero ¿saben cómo hacían las divisiones? En la propia familia de ellos. El orgullo que tenían era eso. Viva la humildad de Jesucristo. Yo le decía a alguien que le doy gracias al Señor que escogió de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Sin Cristo no soy nada. Sin Cristo no soy nada. Pero con Él soy más que un vencedor. Se sabe que este es un libro ideológico. Sí, hermano, de ideología. ¿Y sabe cuál es la principal idea de este libro? La unidad y sus complementos. El fruto es el gozo. El fruto es el gozo. Dile que está a tu lado, gózate. Sí, gózate hasta en la tristeza. Gózate en los problemas. Para que cuando salgas dando esa bendición. Yo me acuerdo de un dicho que dice, yo me gozo y me alegro del hambre después que como. ¿Sí? Me río del hambre después que como. Déjame decirte, Dios te ha bendecido. Dios te ha escogido para que tú seas ese modelo al mundo. ¿Sí? Tú eres el modelo. Dile que está a tu lado, tú eres el modelo. Sí. Tú eres la modelo para que muchos lleguen a Cristo Jesús. No sé cuántos se acuerdan de esa modelo que dijo una barbaridad en el Miss Universo. Por eso no fue que ganó. Dijo unas barbaridades. Y muchos no la siguieron después. Pero me acuerdo también y seguía a la hija de Dudamel, que creo que quedó en el segundo lugar en uno de las Miss. Todo el mundo decía que ella era la verdadera reina. ¿Saben por qué? Por su humildad y su sencillez a la hora de comunicarse con los periodistas, con la gente. Ella era modelo. ¿Y sabe qué era? Era venezolana. Por eso es que yo digo, los venezolanos tenemos mucho que dar. Dios escogió a Venezuela para grandes cosas. Dios te escogió a ti para que lleves frutos y los lleves en abundancia. Dios te escogió a ti para que seas de bendición y de victoria a otros. Dios te escogió a ti. Por eso que con Él todo, sin Él nada. Así que entramos en esta parte de saber cuál era esa idea principal, la unidad, sus complementos.
¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Una fue para agradecer por medio de Epafrodito lo que la iglesia mandó a Pablo por medio de Epafrodito también. Y aprovechó la oportunidad y da unos consejos. Y sobre todo toca la unidad y lo que la iglesia significa para Pablo. Sea agradecido, hermano. Sea agradecido. Dele gracias a Dios. Pero también sea agradecido con aquellos que le sirven. Sea agradecido con aquellos que le sirven. ¿Desde cuándo no le dices a tu líder inmediato: ha sido de gran importancia para mí ese consejo que me diste? ¿Desde cuándo no le llegas al líder de jóvenes, al líder de mujeres o a un líder de GCI diciéndole: esa palabra que diste dio en mi corazón? Eso también es ser agradecido. A veces, y una de las cosas que escuché en estos días en el colegio, estaban hablando en uno de nuestros devocionales sobre el ser agradecido. Trae grandes beneficios, hermanos. El ser agradecido trae grandes beneficios. Por eso Pablo, cuando le escribe a Filipo, es por esto, a esta ciudad. Es para que empecemos a entender lo que Dios tiene para nosotros. Hay que tener esa oportunidad de que la gente conozca a Cristo por tu rostro. Mire que está a su lado y dígale qué bello estás hoy. Dígale. Esa seriedad me confunde. Pero qué bello cuando alguien te ve sonriendo y quiera ser como tú. Quiera ser como tú. Y eso nos va a llevar a entender entonces que debemos entenderlo de una manera que nos va a llevar a que tú quieras estar unido a tu hermano. Estas palabras claves en Filipenses, según la Reina Valera del 60, una de las palabras claves: Cristo Jesús, el gozo, gozarse, regocijarse, sentir, pensar unánimes y el Evangelio. Esas son palabras clave que hay en este capítulo de Filipenses. Y esas palabras clave deben estar en nuestra boca todos los días. De ser amoroso, de sentirte gozoso, que si alguien te llega llorando, pueda salir sonriendo. Que si alguien te llega molesto, pueda salir contento. Si alguien llega rabioso, pueda salir con paz. Como Jesús dijo por allá en Juan: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Quiere decir, hermano, que la paz tú la tienes. Pero cuando tienes la paz de Cristo, puedes dar el doble. ¿Has enojado? ¿Te enojaste con alguien? Dale gracias a Dios porque lo dice. Pero ven y conténtate otra vez, para que sea aún mucho mejor. Y haya paz entre vosotros. Así que estas palabras, hermano, que Cristo Jesús esté en tu boca todo el tiempo. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Hay una persona que lo vi una vez en el teléfono, que estaba hablando mal de la hermana que dice, que la que canta, ahí se me fue la tengo aquí, pero no la me sale. La que cantaron las muchachas, creo que fue esta semana, de esta mujer. Oh my God, I forget it now. Ok, después se las digo. ¿Cuál? La de esa misma, hermano. Y lo que quería decir, la estaba maltratando a ella, porque le decía que esa canción no podía cantarla, porque ella no podía declarar bendiciones, ella no podía, te profetizo, algo así es. Anulo. ¿Sabe una cosa? Usted puede anular en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús usted puede anular. Usted solo no lo puede anular. Usted no bendice a nadie, usted bendice a Dios. Por eso que yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra que te bendigo. Te bendigo, usted no bendice a nadie. En el nombre de Jesús se ha bendecido. Ahora, si dice, te bendigo en el nombre de Jesús, es otra cosa. Pero dele un pancito, te bendigo con esta arepa, te bendigo con esta harina. Pero el que bendice es el Señor. Y cuando dice usted que todo lo puede en Cristo, entonces Cristo debe estar en su boca. Ese debe ser su vocabulario. Su vocabulario debe ser limpio, porque la palabra dice que nuestras palabras van a ser evaluadas allá arriba. Nosotros vamos a ser juzgados por lo que decimos. Por eso que cuando usted se reúna, hermano, sepa qué está hablando, qué está diciendo. Y si está hablando de Cristo Jesús, que cuando vayan a sus casas,
también siguen hablando de Cristo Jesús. Esa es la gran importancia que hay cuando entendemos que con Cristo todo, sin Él nada. El recipiente que iba a llegar a esta palabra era en la iglesia de Filipos, que en su mayoría eran gentiles, que fue fundada alrededor del año 48 y 49 después de Cristo por Pablo, Silas y Timoteo. Así que en la importancia que estaba este lugar, esta iglesia, que conectaba a Roma con Bizanción, más tarde de Constantinopla y Estambul. Hermano, usted está siempre cerca de alguien que es muy importante. Su familiar que te está mirando es muy importante. Ese vecino que siempre te está visitando es muy importante para el Señor. ¿Qué está viendo de ti? ¿Que siempre estás amargado? ¿Que siempre estás reconcomiándose con alguien? ¿Que siempre estás triste? ¿Que siempre estás pelando? Entonces, si tienes a Cristo y dices todo lo puedo en Cristo, pero estás haciendo otra cosa, ¿dónde está la base de tu vida en Cristo Jesús? ¿Dónde está la base? Usted sabe que usted es ser humano y que usted se puede enfermar. Porque hay iglesias que creen que uno no se puede enfermar, ¿no? Algún día nos vamos a ir de esta tierra también. Porque el ser humano nace, crece, se desarrolla y chao contigo. Así de sencillo. Pero cuando estamos en Cristo, esta vida es pasajera, porque la que nos espera es eterna en Él. Pero tenemos que tener a Cristo en nuestro ser si queremos vivir esa vida eterna. Por eso sigo diciendo, con Cristo todo, sin Él nada. Así que en esta ocasión Epafrodito, quien había traído información acerca de la iglesia a Pablo en prisión, ya había entregado la ofrenda de ellos. Eso lo puede leer en 2:30 y en 4:18 del libro que estamos leyendo. Está a punto de regresar a Filipo, habiendo recuperado de una enfermedad casi fatal. Hermanos, dele gracias a Dios por lo que usted tiene. A Pablo lo sostenía la iglesia. Y por allá le dice a la iglesia también, yo sé vivir cualquier cosa, porque sé vivir en todo, pero me alegra que ustedes me hayan dado, no por mí, sino por ustedes. Hay algunos que a veces dicen, no, para que compren algo en la iglesia. No, hermano, no lo haga así. Cuando usted vaya dando algo, délo de corazón. Y que sea intencional y que sea saludable. No traiga a la iglesia un billete de $1 arrugado, no. Tampoco lo vaya a planchar, pero no lo traiga malo. Porque no es el bolívar que te está dando, es tu corazón el que está soltando. Lo que vayas a darlo, délo con bendiciones. Esa énfasis de estar en el Señor es grande, hermano. Así que la clave de todo en la vida es saber que Cristo está en medio de ti. Que Cristo murió en una cruz del Calvario. Que Cristo no quedó en la cruz, ni quedó en una tumba. Él resucitó de los muertos y hoy está intercediendo por mí delante del Padre. Y por ti también está intercediendo, hermano. Así que qué importante es entender esto. Y ya para ir culminando, quiero que entiendas, hermano, que debes leer la palabra en todo momento. Hoy creo que escuché a la doctora Emma hablando acerca de la lectura. Tenemos que leer. Y yo también di la clase pasada, de escucharla, pero también de leerla. Hay que escribirla. No quiero preguntar aquí cuántos hacen su devocional diario. Pero es necesario que hagas tu devocional con el Señor. Porque es como leer Filipenses. Gozo, gozo y más gozo. No es el imposible y vivieron felices para siempre, ¿no? Cuando Pablo dice regocijado en el Señor siempre, no quiere decir que no pases por momentos difíciles. No quiere decir que no pases por momentos de ponerte bravo, porque el mismo Pablo por allá escribe y dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos se ponen bravos? Levanten la mano los que se molestan. Qué bendición que nos ponemos bravos. Tenemos emociones. Tenemos emociones. Usted puede molestarse, lo tiene el permiso para molestarse, pero mira bien. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Y cómo te pones cuando te enojas? Más bien, respira profundo antes de responder algo. Les decía a los muchachos de 5º año, el día viernes, les decía que las emociones no son muy buenas. En emociones profundas no es bueno decidir, porque no decides bien.
Más bien, esté tranquilo, estándar, por decir algo, para que usted pueda hacer las buenas decisiones. Pero sabe una cosa, hay quien debe decidir es por Cristo. Porque con Cristo todo, sin Él nada. Así que qué importante es entender que en el corazón de esta carta, llena de alegría y agradecimiento para sus queridos amigos y quienes la apoyaban en Filipenses, Pablo comparte la motivación y anhelo de su vida. Aún después de décadas de servicio cristiano, él declara apasionadamente, Filipenses 3:10, quiero conocer a Cristo. ¿Cuántos quieren conocer a Cristo? ¿Cuántos quieren conocer a Cristo? No es el simple hecho de, Señor, yo te anhelo, te necesito. Así que, qué importante es entender eso. En esta hambre insaciable de conocer a Dios, Pablo deseaba una mayor intimidad con Él y anhelaba en este deseo, llenará el corazón de todo creyente. Mi anhelo, hermano, es conocer a Cristo a diario. Sí, yo le digo, Señor, yo a diario quiero conocerte más. Y oro por eso. Digo, Señor, yo quiero ser el pastor que tú trajiste a esta iglesia. Y el día que me toque ir para otro lugar y que tengo que dejarlo, Señor, enséñame. ¿Por qué? Porque Cristo tiene grandes cosas para usted en lo individual. ¿Sí? Las niñas que están en danza, Dios te tiene ahí por algo. No simplemente para que te muevas de un lado a otro, muevas las manos. Hay un propósito de Dios para tu vida, para que estés ahí. Fortalécete, para que fortalezcas también a tus representantes, a tus padres. Porque tú estás ahí para fortalecer a tus padres. Saben que tus padres oran más por ti, porque estás ahí tú, y no quieren que pases ahí ninguna rabieta y que no te molestes por nada. No me lo han dicho. Pero esa es parte del padre. Orar por sus hijos, para que sus hijos puedan relucir. ¿Cierto? Mire, que oramos por nuestros hijos. Así que, hermanos, necesitamos que esta carta llena de alegría y agradecimiento, porque eso es lo que escribió Pablo, también nosotros podamos estar agradecidos con la gente. Que alguien, vuelvo a repetir lo que dije al principio, si viniste bravo, si viniste triste, si viniste aconcojado, si viniste alegre, la palabra dice que todo lo hagamos para el Señor. Pero eso sí, tu basamento tiene que estar en Cristo Jesús. ¿Qué tal si te colocas sobre tus pies?